Esto es Por Ahí Vamos, podcast que aborda personajes y hechos de la historia y la cultura cubanas, rescatando pasajes y anécdotas menos conocidos. Es un espacio que ofrecemos desde la emisora Radio Reloj para disfrutar de sucesos curiosos de los que poco se habla, una manera de salirse de las pautas establecidas por la historia oficial. Hola Iraida, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha estado su semana? Esta semana muy agradable, mucho trabajo, pero muy agradable todo, con un clima favorable que me hace recordar la playa. Nada, bien todo. La verdad que estamos ante un tiempo bastante bueno para nosotros y para conocer, sobre todo para conocer, y hoy venimos a hablarles de un hecho no tan conocido, y es que la Edad de Oro, entre los libros más leídos y entrañables de los cubanos, con autoría de José Martí, entró a la isla por primera vez por la provincia de Guantánamo, otrora perteneciente a la región del Oriente. Así es, Eduardo, es un dato poco conocido en Cuba, pero en julio de 1889 llegaron a Cuba y fueron entregados los ejemplares al patriota Amador Esteva y fueron leídos en la Sociedad La Luz. No parecen referencias documentales de cómo fue la recepción de los 4 cuadernos que ahora conocemos en su formato de libro, pero la voz popular parece aceptar que pueden encontrarse en manos de algún coleccionista renuente a entregarlos. Ya eso formaría parte de las leyendas urbanas guantanameras. Lo que sí es cierto es que Amador Esteva recibió la revista, publicada solo unos días antes en Nueva York, a petición de José Martí, su amigo, y el patriota compartió los primeros 20 ejemplares que llegaron a la isla. Esto es Por Ahí Vamos. Te propongo hablar, Eduardo, en este momento de esa primera vez de la Edad de Oro en Guantánamo, revista creada para que los niños de América aprendieran sobre valores y creciera en ellos el pensamiento y la creatividad mediante el entretenimiento útil. Sinceramente, creo que en esos textos José Martí muestra a los seres humanos en su amplia diversidad, sin distinciones de razas o procedencia social, con una belleza enorme en la escritura. Debo confesar que hoy me siento como en casa hablando de Guantánamo. Y aquí entre los datos que traemos es que la investigadora guantanamera Raiza Martín Lobo afirma que la llegada de la Edad de Oro influyó en el ánimo, el fervor y la formación del mambisado en ese territorio oriental, pues la obra consolida el sentimiento de pertenencia que tuvo Martí por su tierra y es portadora de entrega, amor y vehemencia. En entrevista que concediera el también periodista e investigador Adriel Bosch, comentaba que, ante tamaña entrega, correspondía a los cubanos coordinar todo lo pertinente para garantizar las suscripciones, correspondencias y clubes de lectores en torno a la publicación de la obra y que ésta fuera distribuida después por las diversas ciudades del país. Y aclara, estás como en casa porque tú eres un guantanamero. Así mismo, Iraida. Sobre todo esto, la llegada de la Edad de Oro y su lectura por primera vez en Cuba en la Sociedad Luz constituye el primer contacto de José Martí con la región de Guantánamo. Y confieso que es un dato bastante curioso de mi región, ocurrido en julio de 1889. Cabe aclarar que en ese acercamiento el patriota y amigo Amador Esteva fue clave. Eduardo, te invito ahora a hacer como un pequeño paréntesis para saber quién fue este personaje, Amador Esteva Mestre, un santiaguero radicado en la ciudad del Guaso, quien junto con su hijo Jaime Esteva Villabrille se encargó de distribuir la Edad de Oro entre no pocos cubanos, aunque en ese primer momento no fueron muchos los ejemplares. Sin fecha exacta, en el entorno de 1880, debieron conocerse Esteva y Martí en Nueva York, en la casa de Manuel Mantilla y Carmen Millares, donde se hospedaba el maestro. La profesora de la Universidad de Oriente, Zoila Rodríguez Gobea, afirma que tampoco es precisa la circunstancia que llevó a Amador Esteva y a su familia a retornar a Cuba 8 años después. Pero esta vez el santiaguero no se asentó en su natal provincia, sino en Guantánamo. Allí recibió la carta de Martí solicitándole un agente de confianza para distribuir la Edad de Oro. A ese ambiente patriótico se unieron el hijo mayor, Jaime, y otros cultos guantanameros, también fundadores de la Sociedad La Luz. Hasta principios del siglo XX permaneció Amador Esteva en el Guaso y luego trasladó su hogar y negocios a Santiago,
donde falleció en la mañana del 18 de octubre de 1909 a causa de debilidad y anemia. Faltaban solo 2 días para que cumpliera 63 años y sus restos reposan en el cementerio patrimonial de Santa Ifigenia. Siguiendo esta línea, para conocer quién era Amador Esteva, podemos ahondar un poco en la relación con José Martí, y esto se ve en la carta que el propio apóstol le envió a Amador Esteva para la distribución en Cuba por primera vez de la Edad de Oro. El maestro le dice: vemos esto como una empresa del corazón y no de mero negocio. Conocedor de las virtudes del santiaguero y de su leal amistad, le escribe la misiva el 27 de julio de 1889 y en ella ofrece detalles sobre la revista. Supone que ha recibido la circular enviada y aclara que llegará el primer número. Después agrega: dígame si he salido airoso y si he dado con la manera de hablar con la gente menor. La periodista e investigadora guantanamera Marta Reyes Noa afirmó que el destacado poeta y ensayista Regino Eladio Botti adquirió y conservó la misiva, fechada el 27 de julio de 1889, como prueba de entrada de la Edad de Oro al país por la zona oriental. Esta estudiosa agrega que en el Centro de Arte y Literatura Regino Botti, en la ciudad del Guaso, se conserva un documento probatorio de que fue Guantánamo la primera provincia cubana en recibir la publicación literaria escrita por Martí y remitida desde Nueva York. Por ahí vamos. Eduardo, vamos a reiterar a nuestros amigos oyentes que estamos transmitiendo desde la emisora Radio Reloj, que acumula 72 años de experiencia en el dial cubano y es el único canal de información continua del mundo. Hoy hablamos sobre la entrada de ese texto emblemático que fue la Edad de Oro, escrito por José Martí y para asombro de muchos, entró por primera vez a Cuba por la ciudad de Guantánamo en julio de 1889. Debemos decir, Aida, que no solo entró por esa ciudad, sino que también se leyó por primera vez en la Sociedad La Luz, centro principal del trabajo de los revolucionarios criollos encargados de distribuir la Edad de Oro por todo el país. Otrora prominente institución de recreo ubicada en la actual intersección de las calles Calixto García y Emilio Giró, a unas cuadras más o menos de mi casa, donde hoy se encuentra en franco deterioro a causa del tiempo y el poco cuidado. ¿Sabes una cosa, Eduardo? Las personas, aunque vivan en cualquier lugar, siempre llevan en sí el lugar donde nacieron. Jamás tú te podrás quitar de Guantánamo. Vamos a hablar otro poquito más de la Sociedad de la Luz, porque en su momento de esplendor, la edificación fundada en 1889 tenía 2 niveles. En ella sobresalían la arquitectura ecléctica, la refinada cristalería y los decorados balcones. La Luz constituyó plataforma de actividades conspirativas contra la metrópoli española y a su proyecto se sumaron acaudalados independentistas cubanos y catalanes de ideas liberales. Como homenaje a esa institución guantanamera, una tarja reposa en ella desde el 2003, iniciativa de los cientos de martianos guantanameros. En tanto, valiosas pruebas documentales se conservan en el archivo de Regino Eladio Botti, poeta mayor del Alto Oriente cubano. Vamos a acercarnos ahora a lo que es el contenido en sí de la Edad de Oro, revista concebida para el disfrute y crecimiento personal de los niños de América. José Martí plasmó en los únicos 4 números mensuales que se realizaron la hermosa historia de la vida del antes y del ahora de la tierra americana y otras partes del mundo, rescatando la fértil savia y el orgullo de lo propio. Para su creador, la revista no debía morir mientras sirviera para algo, y los niños debían juntarse una vez por semana, conocer a quién podían hacerle bien, todos juntos, todos en coro, cogidos de la mano, dando gracias con el corazón, porque justamente eso quería al publicarla, fomentar valores, amor y justicia como pilares de ejemplo. Cada revista contaba con 32 páginas acompañadas de hermosos grabados e ilustraciones. Recogen cuentos, ensayos y poesías repletas del humanismo e idealismo martiano. Dan fe del hombre bueno y universal que fue, del político, pensador, periodista, filósofo, poeta, masón y revolucionario por excelencia. Creo que la idea de Martí de que la revista no muriera mientras sirviera para algo estuvo bien, porque a más de un siglo de su aparición en 1889, la Edad de Oro permanece como cántico de vida universal, porque la palabra del amigo sincero sigue teniendo ala y color. Muestras son sus múltiples traducciones en inglés, francés, portugués, holandés,
búlgaro, ruso, árabe, guaraní y japonés, entre otros idiomas, y su aparición en 2 oportunidades en el entorno filatélico. Para seguir con el contenido, en el trayecto de revista a libro, La Edad de Oro apareció reunida en un volumen único solo en 1905, 10 años después de la muerte en combate de José Martí en Dos Ríos, y fue Gonzalo de Quesada, su gran amigo, quien lo hizo como parte de las primeras obras completas del apóstol de la independencia cubana. La compilación de los 4 números apareció como volumen único en formato de libro en 1921 en Costa Rica, gracias al editor Joaquín García Monge, hombre de múltiples intereses como narrador, educador y ensayista. En Cuba, sin embargo, en formato de libro no apareció hasta 1932, es decir, 11 años después de la edición de Costa Rica, y la publicación estuvo de la mano del historiador Emilio Roy, quien escribió en la introducción: es ahora que se realiza lo que desde largos años ha constituido anhelo y demanda de cuantos en Cuba profesan culto fervoroso y comprensivo a Martí y su obra. De la Edad de Oro, obra de referencia cubana y universal, decía en 2016 Salvador Arias García, investigador del Centro de Estudios Martianos, que era el texto más vendido en la Feria Internacional del Libro de La Habana y que cada vez las ediciones se agotaban rápidamente. Bueno, pues ahora te comento que llegó a mis manos hace poco el interesantísimo libro Las Ilustraciones de la Edad de Oro de José Martí, de los cubanos Alejandro Herrera Moreno y Gretel Herrera Durán, un texto que devela minuciosamente el proceso de la ilustración de los 4 cuadernos que se publicaron y hoy integran un solo volumen. Te propongo comentar con nuestros oyentes algunas curiosidades que relatan los propios autores. Por ejemplo, si se cuenta la imagen de la portada repetida idénticamente en los 4 números, la Edad de Oro tiene 90 ilustraciones. 5 son elementos decorativos, viñetas artísticas que aparecen como complemento al final de poemas o artículos, pero las restantes 84 son grabados temáticos incorporados de forma estratégica en los textos, y de los 28 trabajos con que cuenta la revista, solo 16 presentan infografía. Otras cosas más tiene de curioso este libro, que devela realmente la minuciosidad con que trabajó José Martí como ilustrador. Por ejemplo, los trabajos más ilustrados son la Exposición de París y la Historia del Hombre contada por sus casas, con 20 y 18 imágenes respectivamente. Le sigue en orden, aunque con un número mucho menor, Nené Traviesa, que cuenta con 5 dibujos. Los restantes títulos ya tienen entre 1 a 4 ilustraciones. Los sumarios de cada número vienen acompañados de una ilustración especial y 12 trabajos no cuentan con apoyo gráfico. Para los autores Alejandro Herrera Moreno y Gretel Herrera Durán, un aspecto que llama la atención en la Edad de Oro como mensuario es que solo declara en el grupo editorial a José Martí como redactor y al empresario brasileño Aaron da Costa Gómez como editor, y no indica el nombre de ningún ilustrador como parte del colectivo de aquella enorme empresa. Eduardo, vamos terminando nuestro recorrido por la Edad de Oro de José Martí, quien dio fin a la publicación en octubre de 1889, luego de no aceptar las imposiciones que le pretendió hacer el editor brasileño Aaron da Costa Gómez, como fueron la escritura de cuentos, relatos e historias del credo dominante, lo cual se contraponía a las posturas e ideario del maestro. Al referirse a este tema, Martí le escribió a su amigo Manuel Mercado el 26 de noviembre de 1889 y decía: «Ha salido de mis manos, a pesar del amor con que la comencé, porque, por creencia o por miedo de comercio, quería el editor que yo hablase del temor de Dios y que el nombre de Dios, y no la tolerancia y el Espíritu Divino, estuvieran en todos los artículos de historia». Imposición que no podía aceptar este hombre universal, que había dicho al concebir la revista: «Los temas escogidos serán siempre tales que por mucha doctrina que lleven en sí, no parezca que la elevan, ni alarme al lector de pocos años con el título científico ni con el lenguaje aparatoso». Y es que a José Martí, el poeta modernista mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, lo describe con enorme belleza. Para escribir la Edad de Oro, ha dejado de ser río y se ha hecho largo, terso, transparente, límpido. Lo diré en una frase: se ha hecho niño. Un niño que sabe lo que saben los sabios, pero que habla como los niños. Eduardo, ha sido
un maravilloso encuentro, pero ya hoy estamos terminando con este podcast Por Ahí Vamos, un espacio que les ofrece la emisora Radio Reloj desde su sede en la Rampa Habanera, en el corazón del Vedado, Cuba. Estuvimos hablándoles de la entrada por primera vez a Cuba de la Edad de Oro, de nuestro José Martí, hecho que ocurrió en Guantánamo en julio de 1889. Sigo orgulloso de que haya llegado por Guantánamo la Edad de Oro, realmente. Esta historia contó con guión de Iraida Calzadilla Rodríguez, realización de Eduardo Quintana Limonta, su servidor, y apoyatura de Ariel González Calzado. Por Ahí Vamos, pronto estará con ustedes con una nueva propuesta para desempolvar la singularidad de los acontecimientos y rescatar las microhistorias que también conforman el patrimonio cultural de la nación. Aquí, desde la emisora cubana Radio Reloj, Por Ahí Vamos. So,